Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con la importancia del manejo del dolor en cuidado intensivo para empezar a hablar entonces de pseudoanalgesia, que es algo muy importante que conozcamos. Lo primero es que las personas están sobreviviendo cada vez más al cuidado intensivo y eso ha mostrado un mayor número de secuelas relacionadas con el dolor que tuvieron durante la hospitalización en cuidado intensivo. Y no hablamos solo del dolor físico, sino también del estrés psicológico, de la posibilidad de que el paciente quede con dolor crónico o quede con un síndrome postcuidado intensivo y cosas muy graves como el desorden de estrés postraumático o la dependencia a los opioides. Entonces no podríamos hacer un curso de cuidado intensivo sin hablar de los medicamentos de sedación y analgesia, particularmente en los pacientes bajo ventilación mecánica o que están muy críticos, pero también debemos reconocer que es muy importante conocer el dolor. Sabemos que se requiere un abordaje que sea integral, multidisciplinar para el paciente crítico, incluir una correcta valoración y manejo del dolor. Debemos evaluar el delirium y ese delirium debemos tratar de validarlo por una escala y tratarlo, porque los pacientes que hacen delirium se mueren más y duran más tiempo en ventilación mecánica y hacen más secuelas de sedantes. Y debemos tratar de que nuestros pacientes tengan bienestar y descanso nocturno sin estar tan dormidos. Recordar que los pacientes que sobreviven a cuidado intensivo pueden tener dolor crónico y se ha visto hasta en 44% de los pacientes y puede durar de 6 meses a un año posterior al egreso de la UCI. Y sabemos que el dolor en los hombros puede durar y ser muy continuo y presentarse en más del 20% de los pacientes. 32% pueden requerir consulta repetitiva por este dolor crónico y hay unos factores de riesgo más importantes que es ser anciano, haber estado en sepsis o en shock séptico. Recordar entonces estos factores es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que una población importante está adquiriendo por haber estado en cuidado intensivo dependencia a los opioides. Y hay un proceso muy importante que es que el paciente en UCI puede tener muchos dolores agudos, pequeños, punciones, líneas arteriales, catéteres, la movilización cuando el cuerpo está rígido, algunas terapias pueden ser dolorosas al principio, los cambios de posición y ese dolor agudo el cerebro se lo va aprendiendo y se va volviendo un dolor crónico. Y ese dolor crónico se relaciona con las experiencias de dolor en la estancia en cuidado intensivo y les aliviamos ese dolor con opioide. Y el problema es que podemos generar una dependencia opioide y es por eso tratar el dolor para que el paciente reciba no tanto opioide cuando no tiene dolor, reconocer que solo hay que ponérselo cuando tiene dolor, validarlo, darle un puntaje y aliviarlo. Es muy importante que lo aliviemos para evitar los desórdenes de adicción post-UCI y los desórdenes de dolor crónico. ¿Cuál es la idea? Buscar un equilibrio en darle la suficiente analgesia, pero previniendo que el paciente quede adicto. ¿Cómo lo haríamos entonces con una analgesia multimodal, es decir, utilizando varias moléculas y sustancias que generen beneficios para dolor y al mismo tiempo con una retirada progresiva de la pseudoanalgesia para evitar estos síndromes de hiperalgesia por el retiro? Recordar que ya se sabe la definición de uso crónico posestancia en UCI de opioides y es cuando un paciente presenta el uso de opioides a diario o casi a diario por al menos 90 días o indefinidamente y se puede presentar en 12% de los pacientes al egreso del hospital hasta en 5% 48 meses, o sea, eso es un número muy importante y se asocia con pacientes sobre todo que duraron mucho tiempo en la unidad y faltan estudios respecto a las características que hacen que una persona quede o no quede con uso crónico de opioides. Y la definición de ese dolor crónico posestancia en UCI es un dolor que es de tipo persistente o recurrente 3 meses después de que ha salido de la UCI. Y esta definición es muy importante porque es compatible y anidada con la definición del CIE-11 de dolor crónico. Lo que pasa es que este dolor posestancia en UCI no va a definir si es neuropático, si es visceral, si es nociceptivo, porque falta más investigación. Pero miren, por ejemplo, en Estados Unidos, publica en mayo del 2018 todo lo que está pasando y la mortalidad por sobredosis de drogas es muy alta, 40.000 muertes casi por año por sobredosis de opioides. Muchos pacientes son adictos a la heroína, pero muchos son adictos al Vicodin, al hidromorfona, al fentanilo y esto es muy importante porque causa mortalidad sobre todo en personas jóvenes. Entonces recordar que cuando
un paciente tiene factores de riesgo como un dolor que no se controló, un dolor que es severo, un dolor de larga duración, hay más riesgo que ese dolor agudo se vuelva crónico y le persista después de haber salido de la UCI. Y se sabe que hay un mal funcionamiento del sistema nervioso central y se sensibilizan y hay unos disparos anormales de las fibras dolorosas continuas. Y también sabemos que el uso demasiado prolongado y excesivo de opioides va a generar tolerancia, va a generar dependencia y abstinencia, sobre todo cuando lo disminuimos súbito o muy rápido. Por eso hay que considerar otras estrategias como la rotación opioide y siempre la analgesia multimodal para prevenir esa transición de dolor agudo a crónico y el síndrome de abstinencia a opioides. Les recuerdo también los 3 dominios del síndrome postcuidado intensivo, que es un síndrome del que estamos hablando mucho porque es muy severo. Está el PICS persona y el PICS familia. El PICS paciente o persona son 3 dominios. El primero es psicológico, caracterizado por ansiedad, depresión, trastornos del sueño. El cognitivo, alteraciones de la memoria, alteraciones del procesamiento mental. El dominio físico es la debilidad, el dolor crónico, limitaciones de movilidad. Y el PICS familia es muy importante porque esa familia estuvo viviendo el proceso del paciente crítico y puede sufrir de ansiedad, de depresión, de síndrome de estrés postraumático y trastornos del sueño también. Y recordemos que si manejamos el dolor, puede haber una disminución de ese síndrome postcuidado intensivo. Hay otras estrategias, ya las vamos a ver, pero es muy importante hablar de esto. Incluso la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado frente al síndrome postcuidado intensivo porque genera costo en salud, afecta a la familia, afecta a la persona, genera años de vida saludable perdido y altera además la sobrevida de estos pacientes y la sobrevida asociada a discapacidad. Estos datos que ustedes ven acá en la pantalla son los datos del síndrome postcuidado intensivo y dolor post-UCI que fueron publicados en marzo del 2016. Es muy importante dolor crónico, estrés postraumático, mala calidad de vida, depresión, incapacidad de llevar a cabo cosas cotidianas como ir al supermercado y comprar algo, bañarse solos, hacer cosas, cocinar solos, y 56% de los egresados en UCI pueden presentar algún grado de dolor crónico y de la movilidad, o sea, la mitad de los pacientes. Y 43%, sobre todo aquellos que estuvieron sépticos, pueden presentar alteraciones cognitivas. Entonces debemos trabajar no solo porque los pacientes sobrevivan, sino que sobrevivan con calidad. Aquí les comparto los factores de riesgo para dolor crónico en la UCI, sobre todo sepsis y shock séptico, también SDRA. Y recuerden que este curso rápido lo estamos haciendo por la epidemia de coronavirus en Latinoamérica y nuestros pacientes van a tener estas 3 cosas, sepsis, choque séptico y SDRA. La mayoría van a durar entre 20 días y un mes en cuidado intensivo. Si presentaron SDRA, van a tener ventilación mecánica prolongada y van a tener probablemente relajantes neuromusculares continuos y algunos podrán tener esteroides. Entonces, estos factores de riesgo van a hacer que estos pacientes tengan más dolor crónico y desafortunadamente las visitas extendidas, la familia, mucha terapia física, ponerlos a caminar en la UCI, no va a ser posible, sobre todo en estos momentos de pandemia, pero tratemos de siempre buscar modular estos procesos y tener al paciente con un buen control del dolor, pero sin extremar las dosis de sedación. Recordar que la calidad de vida de los pacientes se afecta por el estrés postraumático y sabemos que los pacientes en UCI cada vez sobreviven más, pero también tenemos una población muy especial que se llama el paciente crónicamente crítico o críticamente crónico, que ha aumentado y que son pacientes que salen de la UCI pero que se hospitalizan después cada 3 meses por complicaciones relacionadas con secuelas o debilidad de haber estado en cuidado intensivo. Y recuerden que además el estrés postraumático es una enfermedad mental, psiquiátrica, severa, incapacitante y que se relaciona directamente con el dolor. Entonces les pido el favor, sé que no todos somos intensivistas que vamos a trabajar en UCI, la mayoría de médicos vamos a hacer mano de obra, estudiantes, internos, vamos a lograrlo, pero es muy importante, evaluemos el dolor y aliviémoslo, porque en este momento los pacientes nos necesitan más que nunca. Recuerden además que los ancianos, que son los que más vamos a tener, van a ser más vulnerables. El desorden de estrés postraumático disminuye la calidad de vida, afecta a paciente y sus familias, afecta 17-18% de ambos. Y miren una cosa tan importante es que si una mujer queda con estrés postraumático, afecta mucho a su pareja, a su familiar varón o a sus hijos. Entonces miren que realmente es una cosa que se va creciendo no solo al paciente, sino a su núcleo familiar.
Hay opiniones importantes del personal no médico en la UCI y, por ejemplo, estudios que se han hecho en enfermería y terapia consideran que a los médicos nos falta sensibilidad para el manejo del dolor y que no manejamos el dolor apropiadamente. Y una queja persistente que se veía en estos dos artículos es que enfermería sentía que solo un 42% estaban satisfechas con la manera en que el médico del cuidado intensivo manejó el dolor, que ellas sentían que sus pacientes tenían dolor y ellas son las que están cara a cara con el paciente. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. ¿Qué soluciones hay? Lo primero son las ASAs de manejo, publicadas desde el 2016, que son el A, B, C, D, E y F. La A, que es evalúe, prevenga y maneje el dolor. Eh, la B es el despertar diario y las pruebas de respiración espontánea diarias. C es elija los sedantes y elíjalos con cuidado. La D, evite y maneje y evalúe el delirium. La E, movilización temprana y ejercicio. Y la F, la familia empoderada. Entonces sabemos que estas estrategias, la A, que es la más importante, involucra el dolor. Cuando se han hecho encuestas respecto a este A, B, C y D, se ha visto en el mundo que 83% de los, digamos, de los médicos y de la personal de enfermería de cuidado intensivo utilizan una escala para evaluar el dolor, 54% usan la escala visual análoga y 54% la numérica, pero solo 56% usan analgesia preventiva, un bolito, antes de hacer un procedimiento doloroso, y la mayoría que se usan son opioides y solo en 70% paracetamol. Les comparto la iniciativa de dolor como quinto signo vital de la American Pain Society, porque nosotros miramos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación arterial y el dolor va a ser nuestro quinto signo vital. Y las unidades de cuidado intensivo deben tener estrategias para que esto sea rápido, rutinario y repetitivo y no genere mucha pérdida de tiempo para el personal. Existen guías de práctica clínica basadas en la evidencia para el manejo del paciente crítico, existen varios, y la idea es que uno se familiarice con alguna en su institución para el manejo individualizado, pero que uno pueda medir adherencia. En estas guías ambas dicen que los pacientes de UCI médica, de UCI quirúrgico y de UCI de trauma rutinariamente experimentan dolor, tanto en reposo como con el cuidado rutinario en la UCI, los cambios de posición, toma de muestras, gases, línea arterial. Recordar que el dolor de cirugía cardíaca existe, que a veces les dicen a los pacientes, no, la cirugía de corazón no duele, se trata pobremente. Las mujeres son más sensibles y experimentan más dolor y el dolor en los procedimientos que consideramos cotidianos comunes en la UCI son importantes. Son recomendaciones que dan las dos guías y son de tipo B. Entonces recordemos que hay que evaluar el dolor con una escala validada y que los signos vitales pueden servir porque a veces el paciente está hipertenso y taquicárdico y puede ser dolor y nosotros pensando en arritmias o en otras cosas. Las guías recomiendan dos escalas, la BPS y la CPOT, que son la Care Pain Observation Tool y la Behavior Pain Scale. Cualquiera de estos la pueden utilizar, pero la idea es que siempre utilicemos en nuestras instituciones alguna estrategia. Por ejemplo, hay un modelo validado que es el uso de la CPOT y que si está mayor a 3, las enfermeras de manera autónoma le den un bolito de rescate opioide de una dosis predeterminada. Con su intensivista decidieron que si el paciente tiene un puntaje de la Critical Pain Observation Tool que está validada mayor a 3 o igual a 3, le administren entonces 100 microgramos de fentanil o 3 miligramos de morfina o algún otro analgésico, o digamos, se le ajuste un poco más tempranamente la dosis del paracetamol. Pero la idea es que si lo volvemos un protocolo, cada 4 horas enfermería hace esto y es un recurso muy bueno utilizar. Para concluir, entonces hay que utilizar escalas de dolor. El dolor en cuidado intensivo es muy importante. El paciente crítico es muy vulnerable al dolor. El dolor va a aumentar las secuelas del egreso de UCI. Puede generar dependencia a opioides, dolor crónico, PICS, que es el síndrome postcuidado intensivo, síndrome de estrés postraumático y que nuestra responsabilidad es evaluar, identificar y manejar el dolor porque esto va a disminuir las secuelas. Entonces, les pido por favor que estemos muy atentos al manejo apropiado del dolor de nuestros pacientes y que sigamos en este curso, se suscriban y le den por favor a la campanita para que les esté dando toda la actualidad. Estamos juntos en la lucha contra el COVID-19. Cuidado intensivo.